Hola, me presento. Mi nombre es Ana Laura Ramírez Flores y soy del grupo 361A. En el video de hoy abordaremos los siguientes temas: el ciclo celular, la mitosis y la meiosis. Comencemos. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular o ciclo vital de una célula comprende el periodo de tiempo que va desde que se forma la célula hasta que se divide y genera nuevas células. Las células pasan por varias fases que se agrupan en dos etapas fundamentales: la interfase y la fase de división mitótica. La interfase es un proceso de duración muy variable, en el que se diferencian a su vez de tres fases. Fase G1. Se inician las células hijas que acaban de surgir por mitosis. Durante esta fase, las células recién formadas experimentan un crecimiento y formación de nuevos orgánulos. Algunas células muy especializadas, como las neuronas o las fibras musculares, quedan en esta fase para toda su vida, en un estado de reposo llamado G0. Síntesis. Se va duplicando el DNA hasta que finalmente cada cromosoma queda formado por dos filamentos cromosómicos idénticos llamados cromátidas, unidos por una zona llamada centrómero. La fase G2 o promitótica es un breve periodo de tiempo durante el que la célula comprueba que el DNA se ha replicado correctamente y que todo se encuentre en orden para que los cromosomas empiecen a condensar e inicien la división celular. Aquí podemos observar una imagen que representa cada etapa que se da en la interfase. La fase de duración se divide en dos fases. La mitosis es el proceso de división celular con un reparto exacto de cromosomas entre los dos núcleos resultantes, y la citocinesis es el proceso de segmentación del citoplasma y la consiguiente formación de dos células hijas. Ahora bien, ¿qué es la mitosis? La mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como del resto del contenido celular en dos células hijas. La mitosis se divide en 6 fases: la profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. La profase. La profase comienza en el momento del ciclo celular en el que los cromosomas condensados se empiezan a hacer visibles en forma de filamentos en el interior del núcleo. A lo largo de la profase continúa la condensación de los cromosomas, haciéndose cada vez más cortos y gruesos. Cada cromosoma aparece formado por dos cromátidas hermanas idénticas, que están unidas por sus centrómeros, en donde cada uno de ellos se desarrolla un cinetocoro. La prometafase. La prometafase comienza cuando se rompe la envoltura nuclear en pequeñas vesículas o fragmentos de membrana. Estas vesículas permanecen durante la mitosis en las proximidades del huso, y a partir de ellas se formarán las nuevas envolturas de núcleos de las células hijas. La ruptura de la envoltura nuclear permite que los microtúbulos de uso mitótico interaccionen con los cromosomas a través del cinetocoro. En cada cromosoma, los microtúbulos cinetocoros extienden en direcciones opuestas desde cada cromatina a un polo de uso y orientando a los cromosomas para que se vayan concentrando en el plano ecuatorial de la célula. Metafase. En la metafase, todos los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial del uso, formando la placa metafísica a cada cromosoma que se mantiene en esa posición, debido a las fuerzas generadas por sus microtúbulos cinetocóricos, que están anclados a polos opuestos del uso. En esta fase es cuando los cromosomas están más condensados y por ello son más visibles. Anafase. En la anafase comienza cuando la separación es simultánea de cada cromosoma y sus cromátidas hermanas que se desplazan hacia los polos opuestos del uso. La telofase. Esta etapa de la mitosis se caracteriza por la reconstrucción de los núcleos de las células hijas. Para ello se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de cada una de sus cromosomas separados. Los cromosomas se descondensan y los nucleolos comienzan su aparición. Una vez formado el núcleo, se reanudará totalmente la síntesis del RNA. La nueva envoltura nuclear de cada célula hija se forma mediante la fusión de las vesículas o fragmentos de la membrana nuclear que se sitúan sobre la superficie de los cromosomas agrupados. Aquí encontramos una imagen donde se representa muy bien esta etapa. La citocinesis. En la citocinesis es la etapa final del ciclo celular y supone la separación del citoplasma de la célula madre en dos partes que conformarán a las células hijas. Esta separación tiene lugar tras la segregación de los cromosomas. La citocinesis es diferente en animales, plantas y hongos, pero en todas se sigue una serie de etapas.
A continuación observaremos un pequeño video en donde se muestran las fases de la célula. La profase. Quedamos que en esta la cromatina se condensa haciendo visible a los cromosomas. La prometafase. En esta terminan de condensar los cromosomas y se inicia la construcción del aparato mitótico. La metafase. Los cromosomas se alinean en la mitad de la célula. La anafase. Los microtúbulos jalan a los cromosomas rompiendo el centrómero. La telofase. Los cromosomas se ubican en cada polo. En cada lado se ubica un centrosoma y se regenera la envoltura nuclear. Y por último, la citocinesis. Esta se forma un anillo alrededor del ecuador de la célula. Esta se contrae hasta que se forman dos células. Asimismo, observaremos otro pequeño video en donde también se da el mismo proceso. No debemos olvidar que la mitosis es un proceso de gran importancia, ya que permite el crecimiento de organismos pluricelulares, la regeneración, reparación y reconstrucción de tejidos, y al mantener una línea de tejidos funcional, ya que produce células exactamente iguales. Ahora hablaremos de la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular a través del cual a partir de una célula diploide se producen 4 células haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas. Los gametos o las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, son células haploides. En esta forma, el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. En muchas formas, la meiosis es muy similar a la mitosis. La célula experimenta etapas similares y utiliza estrategias similares para organizar y separar los cromosomas. En la meiosis, al igual que en la mitosis, necesita separar las cromátidas hermanas, las dos mitades de un cromosoma duplicado, pero también debe separar los cromosomas homólogos, los pares de cromosomas similares, pero no idénticos que un organismo recibe de sus dos padres. Esto se logra en la meiosis mediante un proceso de división de 2 etapas. Los pares homólogos se separan durante una primera ronda de división celular, llamada meiosis 1. Las cromátidas hermanas se separan durante una segunda ronda, llamada meiosis 2. En cada ronda de división, las células experimentan 4 etapas. Antes de entrar en la meiosis 1, una célula primero debe pasar por la interfase. Al igual que en la mitosis, la célula crece durante la fase G1, copia todos sus cromosomas durante la fase S y se prepara para la división durante la fase G2. Como habíamos hablado anteriormente, sabemos que en la meiosis se divide en 2 etapas, en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Así pues, en la meiosis 1 encontramos a la profase 1, a la metafase 1, a la anafase 1 y a la telofase 1. Y en la meiosis 2 encontramos a la profase 2, a la metafase 2, a la anafase 2 y a la telofase 2. En la meiosis 1, también conocida como fase reductiva, es la etapa donde los pares de células homólogas se separan, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad de las células progenitoras. La profase 1. En la profase 1, los cromosomas se condensan y forman pares. Se produce el entrecruzamiento y la recombinación genética que permite el intercambio de partes de cadenas de ADN que dan lugar a un nuevo material genético. Por ejemplo, en la imagen siguiente, las letras A, B y C representan genes que se encuentran en puntos particulares del cromosoma, con letras mayúsculas y minúsculas para las diferentes formas o alelos de cada gen. El ADN se rompe en el mismo lugar en cada homólogo, en este caso entre los genes B y C, y se reconecta en un patrón entrecruzado de modo que los homólogos intercambian parte de su ADN. En la metafase 1, las fibras del huso se adhieren a los pares de cromosomas homólogos.
Los pares de cromosomas se alinean a lo largo del ecuador, a la mitad de la célula. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan, aunque en otros se omite este paso, puesto que las células pronto experimentan otra ronda de división, la meiosis II. La citocinesis por lo general se produce al mismo tiempo que la telofase y forma dos células hijas haploides. Ahora hablaremos de las fases de la meiosis II. Las células se mueven de la meiosis I a la meiosis II sin copiar a su ADN. Las células que entran en la meiosis II son aquellas creadas en la meiosis I. Estas células son haploides. Tienen un cromosoma de cada par homólogo, pero sus cromosomas todavía están formados por dos cromátidas hermanas. En la meiosis II, las cromátidas hermanas se separan y producen 4 células haploides con cromosomas no duplicados. Durante la profase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe si es necesario. Los centrosomas se reparan, el hueso se forma entre ellos y los microtúbulos del hueso comienzan a captar los cromosomas. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula. En la telofase 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. La citocinesis divide los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis. 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una cromatida. En los seres humanos, los productos de la meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Con esta parte concluimos la presentación. Muchas gracias.